Hola, soy Lenia Fernández, médico de familia y comunitaria, y la idea de esta charla es un poco recordar y recalcar lo que tenemos que hacer en las consultas de atención primaria respecto a la estrategia del tratamiento hipolipemiante en prevención primaria. Lo primero, definir qué consideramos hipercolesterolemia, que serían unas cifras por encima de 250 de colesterol, y hipertrigliceridemia, unas cifras de triglicéridos por encima de 200. Lo que realmente dan importancia en las guías actualmente es el tema de prevención en el hecho de recalcar cuál es el riesgo cardiovascular total. Es decir, que no nos quedemos con cifras de que el paciente tenga mal o bien el colesterol, sino que evaluemos de manera conjunta todos los factores de riesgo que tiene y de esa manera poder saber cuál es la posibilidad, la probabilidad que tiene nuestro paciente de desarrollar una enfermedad cardiovascular. ¿A quiénes vamos a estudiar? Pues a todos aquellos varones que tengan más de 40 años y mujeres mayores de 50 o posmenopáusicas. Y luego, independientemente de la edad, si además tienen otros factores de riesgo como son la diabetes, la hipertensión, el hábito tabáquico, alguna enfermedad familiar que tengan de cardiovascular precoz. Si tienen manifestaciones clínicas como los antomas o los antelasmas que nos hacen pensar que puede ser una dislipemia genética, y también aquellos pacientes que tienen enfermedades que sabemos que tienen un cierto riesgo cardiovascular, como puede ser el lupus, la artritis reumatoide, los pacientes que nos empiezan a contar pequeños síntomas de disfunción eréctil. A toda esta población pues deberíamos hacer una anamnesis, evidentemente preguntarle por esos antecedentes familiares, como decimos, sus costumbres dietéticas, la actividad física, si consumen o no tabaco y alcohol. En la exploración miraremos esa tensión, perímetro abdominal, el índice de masa corporal, y luego en los estudios complementarios pues pediremos una analítica donde evidentemente incluya el perfil lipídico. Deberemos de pedir también un sistemático de orina para calcular la microalbuminuria por si ya estamos ante un daño de órgano renal, el electrocardiograma, y voy a hacer hincapié también en que debemos de hacer un cálculo del índice tobillo-brazo porque podemos diagnosticar alguna arteropatía periférica subclínica y eso ser un factor de riesgo cardiovascular asociado. Una vez que tenemos una alteración analítica, pues evidentemente hay que hacer una confirmación a la 1 o 12 semanas. ¿Cómo vamos a calcular ese riesgo cardiovascular? Pues como todos conocemos, con la tabla SCORE, que lo que mide es la probabilidad de que el paciente tenga una muerte por enfermedad cardiovascular en 10 años. Y estudia los 5 factores de riesgo cardiovasculares más importantes, que son la edad, el sexo, el tabaquismo, la presión arterial y el colesterol total. La tabla SCORE que tenemos que elegir, os la pongo aquí porque hay que hacer hincapié que existen dos modalidades, ¿no? La de regiones europeas con riesgo bajo es la que deberíamos utilizar en España. En las últimas guías del 2019 ha habido cambios en la tabla de SCORE y las nuevas hacen que se añaden a pacientes por encima de 70 años y se elimina el colesterol, la columna 8, que hace referencia a cifras por encima de 300, que eso ya sería pacientes de alto riesgo. ¿A quiénes vamos a hacer la tabla SCORE? Pues a todos esos pacientes que consideramos que son asintomáticos para ver si el acúmulo de esos factores de riesgo cardiovascular hacen que sean pacientes de riesgo para desarrollar algún evento, ¿no? Esto va a permitir que dividamos a los pacientes en 4 categorías: la de riesgo muy alto, los de riesgo alto, los de riesgo moderado y bajo. Los de riesgo muy alto pues serán nuestros pacientes diabéticos que lleven más de 20 años de duración y que ya tengan daño de órgano diana, ya sea una retinopatía, una nefropatía. Los que tengan una enfermedad renal crónica grave o con un score mayor del 10%. Los de riesgo alto pues serán los diabéticos que tengan más de 10 años de duración y algún factor de riesgo asociado, una enfermedad renal crónica moderada o un score que nos salga entre el 5 y el 10%. Los de riesgo moderado serán los diabéticos de menos de 10 años de duración sin ningún otro factor de riesgo o con un score entre el 1 y el 5%. Y luego los de riesgo bajo, que serían el score por debajo del 1%. Perdón. Una vez que tenemos categorizados a los pacientes, pues eso va a hacer que tengamos una estrategia de tratamiento dependiendo de ese riesgo, ¿no? Los demás, pues evidentemente habrá que hacer unas intervenciones más intensivas. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que conseguir respecto al LDL de manera terapéutica? Bueno, pues las nuevas guías intensifican aún más los objetivos, cosa que nos va a dificultar en las consultas de atención primaria poder conseguirlo. Y es que en los de riesgo muy alto ya nos piden que tengamos un LDL por debajo de 55, los de riesgo alto por debajo de 70, los de riesgo moderado hablan de LDLs por debajo de 100 y los de riesgo bajo por debajo de 116.
El tratamiento en prevención primaria, lo primero es vincular al paciente en que tiene un problema cardiovascular y en que hay que cambiar alguno de los hábitos de vida que lleva, ¿no? Lo primero va a ser siempre modificaciones del estilo de vida, intentar que eso pueda conseguir los objetivos que pretendemos entre 3 y 6 meses. Y en caso de no conseguir esos objetivos, pues deberíamos de abordar el tratamiento farmacológico. Respecto a las modificaciones del estilo de vida, pues no os voy a contar nada nuevo. Sabemos que la dieta mediterránea está demostrado que disminuye los eventos cardiovasculares. Hay que fomentar a nuestros pacientes, de acuerdo a sus capacidades, la actividad física. Pues, por ejemplo, a la gente mayor, pues habrá que motivarla diciéndole que pueden hacer fraccionado, ¿no? 10 minutos, descansar, intentar que no haya sedentarismo, que no estén más de 2 horas sentados. Y luego, bueno, desde atención primaria también hay que hacer una intervención comunitaria y también individual por evitar el consumo de tabaco. En las nuevas guías también se habla de alimentos funcionales, los fitoesteroles, que por ejemplo se encuentran de manera natural pues, en los vegetales, en el aceite vegetal, en fruta, en cereales, o la levadura de arroz que se comporta como la lovastatina. Pues hay suplementos que dicen que pueden aumentar todavía la reducción del LDL. Por ejemplo, en los fitoesteroles hablan de que pueden reducir hasta un 10%, ¿no? Bueno, pues aunque en prevención primaria no se sabe muy bien el efecto real, se habla de que se podría plantear darlos en aquellos pacientes con un riesgo cardiovascular bajo o moderado, que todavía no tengan una indicación de tratamiento, o los que tengan un riesgo alto o muy alto, para intentar potenciar ese efecto del farmacológico. Respecto al tratamiento farmacológico, queda claro que en prevención secundaria siempre se habla de que hay que dar estatinas, pero no hay nada escrito ni nada que diga que cuándo dar estatinas en cuanto a prevención primaria, ¿no? Entonces, un poco en resumen, la idea es que los pacientes que tengan un alto riesgo o muy alto riesgo se les dé directamente el tratamiento, además de las modificaciones del estilo de vida. Los de riesgo bajo no se les daría tratamiento y los de riesgo moderado pues habría que valorar y consensuar con el paciente dependiendo de en calidad, beneficios y riesgos, ¿no? El tratamiento principal son las estatinas, como os digo, y en caso de que no las tolere, pues sería la ezetimiba, o en caso de que no consigan efectos, habría que hacer una combinación entre ambas. Aquí os dejo una tabla donde habla de la clasificación de las estatinas según la intensidad que tienen para reducir el LDL. Por ejemplo, se habla de que las de potencia más alta pueden llegar a reducir hasta un 60%, que serían la atorvastatina de 40 y 80 o la rosuvastatina de 20-40. Bueno, esto es un esquema que espero que veáis bien, que es un poco nada, resumen de lo que hemos estado viendo o hablando anteriormente, ¿no? Que lo primero y lo fundamental es calcular el riesgo cardiovascular de los pacientes, dependiendo de ese riesgo, ver cuáles son los objetivos que tenemos y en caso de que estén indicados los tratamientos, empezar siempre con estatinas y aumentar dosis y potencia que tolere el paciente hasta conseguir esos objetivos. Y si no fuese posible, sería el momento de asociar una ezetimiba. Y en caso de no conseguir tampoco así objetivos, pues entonces ya hablaríamos con nuestros compañeros del hospital por si tienen que asociar algún otro tratamiento. ¿Cuándo debemos hacer el seguimiento? Pues una vez que empezamos los tratamientos, el primer control que habría que hacer sería entre las 6 y 8 semanas. Y si conseguimos los objetivos, el siguiente control pues ya sería anual. ¿Qué vamos a pedir en esos controles analíticos? Evidentemente un perfil lipídico y luego hacer un poco hincapié sobre el tema de las transaminasas y la CPK. Habrá que pedirlas antes de empezar el tratamiento y después de iniciar una estatina y en caso de cambios de tratamiento, de subir potencias de estatina, ¿no? Pero no debemos de pensar que hay que pedirlas de manera rutinaria, solamente si el paciente cuenta síntomas o lo que os digo, cambia de estatina. Y luego hacer hincapié que también deberíamos de pedir hemoglobina glicosilada en aquellos pacientes que usan estatinas de potencia muy alta porque se ha visto que pueden desarrollar diabetes. ¿Cuándo derivar la atención hospitalaria? Pues un poco lo que os decía, cuando no conseguimos objetivos con una terapia combinada o el paciente muestra muchas intolerancias al tratamiento. Muchos de nuestros pacientes en la consulta son pacientes frágiles, son pacientes mayores. Entonces, en el tema de la prevención primaria en nuestros ancianos, la base principal siempre va a ser las modificaciones en el estilo de vida, siempre adecuadas a sus capacidades y en caso de tener que necesitar por su riesgo cardiovascular tomar estatinas, pues siempre empezaremos con dosis bajas e ir titulando poco a poco con la idea de evitar comorbilidades o posibles efectos secundarios. Respecto al tema de la desprescripción, no he visto ningún estudio que diga claramente que a cierta edad hay que retirar el tratamiento. Se habla siempre que hay que adecuarlo pues, a las comorbilidades, a las capacidades del paciente,
a su expectativa de vida, pero no dice a cierta edad suspender. Y bueno, esta es la última diapositiva, un poco para hacer un poco hincapié en cosas importantes que creo que no debemos de hacer en las consultas y que hay que quedarlo claro. Y es, uno, que no debemos hacer cribados de dislipemia, no es importante las cifras analíticas, sino hacer un cribado del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. No olvidar que hay que sumar factores de riesgo para saber cuál es el riesgo que tienen. Hay que considerar que todos nuestros pacientes son diabéticos directamente, que sean diabéticos ya son directamente pacientes de alto o muy alto riesgo. No podemos olvidarnos de buscar en las consultas posibles arteriopatías periféricas haciendo el índice de tobillo-brazo y no hay que hacer controles rutinarios de analítica de ALT o CPK. Y lo de no iniciar ni retirar farmacológicamente los fármacos solamente por el criterio de edad. Muchas gracias y que tengáis buen día.